es el padre José Conrado Rodríguez, sacerdote cubano valiente que usted conoce y que tenemos el gusto de recibir en nuestra mesa. ¿Cómo está, padre? Bien, bastante bien. A ver, bueno, sé que celebró una misa para las víctimas del incendio que se produjo en Matanzas. Me llamó la atención porque Granma de repente publicó que ellos estaban también celebrando una misa, lo que me hace sospechar que fue para contrarrestar la suya. Yo no había visto que recuerde una misa anunciada en Granma. ¿Usted recuerda alguna, No, a no no, ser las no. del Papa o Sí. en casos muy específicos, ¿no? Eh, Usted le ha escrito, hablando del Papa actual, una carta al Papa Francisco. No, son tres. 3 cartas. Sí, sí. La primera se la escribí a petición del padre Pepe, un cura de Buenos Aires, que era muy amigo, es muy amigo del Papa, y el Papa lo invitó a pasarse unos días allá en el Vaticano. Y yo, unos días antes de que él fuera, pues lo conocí. Entonces él me insistió que le hiciera una cartica al Papa, que él se la llevaba y se la entregaba. Y bueno, fue la primera cartica, así muy cariñosa y que estábamos muy contentos de tenerlo como Papa. Y, sí, esa fue la primera. Después en el 18 yo escribí una carta que era hablando de que no hubiera obispo cubano en Miami. Empezaba la cosa por ahí, ¿no? Y que a mí me parecía que tenían que poner a un cubano como obispo auxiliar, no decía arzobispo, pero un obispo auxiliar, ya que había 1 millón de cubanos prácticamente aquí en esta diócesis, ¿no? Y bueno, ahí entraba a tocar varios temas que después he vuelto a tocar en esta tercera carta. Ahora, en esta tercera carta hay un fragmento donde yo apunté por allá, me imagino que es el que más ha tenido repercusión. Dice, ¿cómo es posible que el Papa calle frente a una represión brutal contra ciudadanos pacíficos que gritaban patria y vida y expresaban su enorme anhelo de libertad y de justicia frente a un gobierno que lleva 63 años en el poder, conculcando derechos y aplastando a todo un pueblo, ¿no? Cierra el signo de interrogación. Santo Padre, los cubanos sentimos vergüenza ajena por usted. Primero, la envió, tiene constancia de que llegó. ¿Cuáles son las circunstancias de la carta? Bueno, una carta abierta. Ah, fue una carta abierta, Sí, ¿no? sí, sí. Las dos cartas, la Las dos primera primeras no, son personales. la primera es personal completamente, las otras dos fueron cartas abiertas, sí. Una carta abierta se dirige a la persona a la que va destinada, pero es una carta para hacer pensar también a otras personas y de alguna manera involucrar a las personas en lo que es el mensaje de la carta. Y bueno, yo tendría que habérsela enviado ya, pero lo haré cuando llegue a Cuba y pueda ir a la nunciatura para entregársela al nuncio y que se la haga llegar al Papa. ¿Qué le motivó? ¿Cuál es el hecho? Es la entrevista que da a Univisión, creo que fue desde... Es que fueron varias cosas. A ver. Es decir, fue la acumulación de acontecimientos y de respuestas y actitudes de él que me daba la impresión como que no tenía la suficiente información sobre lo que era la realidad cubana. Y de alguna manera me sentí en la obligación, bueno, por lo menos de darle lo que es mi opinión. Ni siquiera soy un experto en política o soy sencillamente un cura de a pie, un párroco. Como se lo digo en la carta también. Usted es el Papa de la iglesia, yo soy el párroco de mi parroquia, pero los dos somos servidores de la ¿No es misma muy dura iglesia. esta frase? Dirán algunos católicos. Esta que Santo Padre, los cubanos sentimos vergüenza ajena por usted. Pero es que lo he percibido en tantas personas, en Cuba y después fuera. Es decir, nos da pena realmente. Y nos sentimos apenados. Es decir, hay una frase que la he escuchado allá y que la he vuelto a escuchar aquí. Nos hemos sentido huérfanos de que el Papa no salga a defendernos. Bueno, y los nicaragüenses me imagino no, los he escuchado también, muy sorprendidos porque hay una persecución directa a la iglesia nicaragüense. Hay creo que un obispo que está está preso, sí, sí, como no, el obispo Álvarez. Ajá, y
el Papa ha sido muy tibio en este tema. Vamos a ver el momento en que el Santo Padre hace esta declaración extraña que usted menciona en su carta, en el 11 de junio, aniversario de la represión contra los cubanos, de julio, disculpen, y él, en vez de solidarizarse con las víctimas, destaca su cercanía con Raúl Castro. Adelante. Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Me imagino que este es uno de los eventos que le impactaron a usted, ¿no? Como a tantos cubanos. Sí, también. Cuando un católico, un religioso, habla de relaciones humanas, ¿a qué se refiere? Porque sí, yo entiendo que trata de hacer una salvedad, pero me quedo confuso. Bueno, yo creo que yo no me escandalizo de que él tenga una relación humana con ningún otro ser humano, porque yo trato de hacer lo mismo. El problema es que cuando estamos hablando de una situación que pone a unos hombres frente a otros y en condición de víctimas frente a los que propiamente son victimarios, es muy duro decir, bueno, yo me llevo bien con este, que es el victimario, pero no hablo de las víctimas. Es decir, lo lógico es decir, aunque tengo una buena relación, bueno, pues sí, porque me ha tratado bien, porque he estado en su país, pero las víctimas, no menciona a las víctimas. Y si tú ves la carta, tiene como una, digamos así, un propósito muy claro, es decir, Santo Padre, con quienes tenemos que estar es con las víctimas, con los que sufren, con los que están abajo, con los que... Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero tengo otra duda. Disculpe mi ignorancia. ¿No es infalible el Papa? En materia de fe sí, y de costumbres, pero en cuanto a opiniones no, es decir, puede tener y tiene sus opiniones que dependen de la experiencia que ha tenido de la vida, que depende de la formación que ha tenido, de las relaciones. O sea, un sacerdote puede contradecir al Papa sin tener consecuencias dentro de la organización. O sea, cuando usted regrese a Cuba, ¿teme que puedan llamarle la atención? ¿Se la han llamado ya? ¿O espera solidaridad? Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa y cuando regresemos estamos hablando con, yo lo he dicho tantas veces aquí, el más valiente de los padres católicos cubanos, que es el padre Conrado. Ya volvemos. Bueno, terminamos con el padre José Conrado Rodríguez, sacerdote cubano. Y la pregunta que nos deja en el aire, ¿no? Esta frase, esta carta que usted le envía al Papa, donde dice que los cubanos sentimos vergüenza ajena por su falta de apoyo a las víctimas del régimen, ¿le traerá problemas? ¿Le ha traído ya alguna crítica dentro de la Iglesia? ¿O usted cree que cuenta con el apoyo de la mayoría de los sacerdotes cubanos? Bueno, no he recibido ninguna crítica así, digamos, directa o ni indirecta siquiera. Es decir, ya veré cuando regrese, ¿no? Pero yo creo que... ¿Pero alguna vez lo castigaron? Sí, pero eso fue un contexto un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que el espíritu de la carta, que puede contener críticas y a veces fuertes porque hay cosas que hay que decirlas con claridad para que se entiendan bien, ¿no? Pero el espíritu de la carta es sencillamente ejercer algo que ahora está muy de moda en la Iglesia con la sinodalidad, y es que todos somos responsables y que de alguna manera todos tenemos que ayudarnos unos a otros, pero ayudar también a la autoridad suprema de la Iglesia. Con esas palabras nos quedamos, padre. Muchas gracias por defendernos. Es lo único que me resta. Estoy seguro que es lo que sienten todos los cubanos. El padre José Conrado,
Un gusto haberlo tenido aquí. A continuación, TN3